Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la Comisión por la invitación a Save the Children para compartir con ustedes nuestro análisis y nuestras propuestas sobre la escolarización inclusiva en la Comunidad de Madrid. Déjenme que haga una pequeña introducción. Somos una organización presente en 120 países. Nosotros trabajamos para hacer efectivos los derechos de la infancia que están reconocidos en la Convención Internacional. Y uno de esos derechos es el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Nosotros trabajamos este derecho de los 3 pilares de nuestro trabajo: la cooperación que tenemos a través de proyectos en distintos países, el trabajo que hacemos de intervención socioeducativa, que trabajamos con 8.000 niños y niñas en España, 1.200 de ellos en la Comunidad de Madrid, y también el trabajo de análisis, de investigación lo más rigurosa posible y de propuestas para mejorar las políticas públicas. Y eso es lo que me trae hoy aquí. Voy a centrar mi intervención en un aspecto concreto de la educación inclusiva, que quizás es en el que nosotros creemos que podemos hacer más aporte al debate que ustedes están teniendo, que es la segregación escolar. Usaré como hilo conductor de mi intervención un informe que se llama Mézclate conmigo, que nosotros presentamos hace unos meses. He traído unas copias por si tienen interés en echarle un vistazo, y en él planteamos una serie de análisis y de recomendaciones sobre la segregación escolar socioeconómica en España. Empezando también les aprovecho para adelantarles que vamos a hacer una investigación específica sobre el caso de la Comunidad de Madrid, que presentaremos a principios del próximo año. Por tanto, algunos de los datos, no podré presentar en algunos de los temas datos de la Comunidad de Madrid, pero estaré encantado, por supuesto, de hacérselo llegar en cuanto tengamos esa investigación terminada. Empezaré por una definición. Podemos definir la educación inclusiva como aquella en la que se superan las barreras y, por tanto, niños y niñas de una determinada comunidad estudian juntos, participan y aprenden, independientemente de sus condiciones personales, de sus condiciones sociales o culturales, porque se atienden sus necesidades. Quiero insistir en que la educación inclusiva no es solo una cuestión de necesidades educativas especiales, es una cuestión de atender la diversidad del conjunto del alumnado, incluyendo también, por supuesto, las necesidades educativas especiales y la discapacidad. El compareciente anterior ya ha hecho mención a las 3 dimensiones de la educación inclusiva: acceso, participación y aprendizaje. La segregación tiene que ver con la primera de esas dimensiones, con el acceso, con la presencia de la diversidad del alumnado dentro del aula y dentro del centro. Por tanto, la segregación es una forma de exclusión educativa, es una forma, de exclusión espacial, podemos decir física. Por definir entonces la segregación escolar, es la separación de estudiantes en distintas escuelas en función de una característica personal o social. Podemos tener segregación escolar por color de piel, por origen étnico, por lugar de procedencia, por género o por discapacidad. Pero nosotros hemos querido analizar una que no suele estar tan presente en el debate público, que a veces es menos visible, que es la segregación escolar socioeconómica. Es decir, la separación del alumnado en distintas escuelas en función del nivel económico, del nivel de recursos educativos y culturales que tienen sus familias. Y no somos solo nosotros, por poner en contexto Save the Children, los que expresamos nuestra preocupación. Obviamente esto conecta mucho con el trabajo que nosotros hacemos con niños en situación de vulnerabilidad, pero los principales organismos internacionales relevantes en el tema de educación vienen poniendo el foco, alertando sobre esta cuestión. La Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, en sus conclusiones sobre cómo combatir el abandono escolar, son muy claros en que combatir la segregación escolar es necesario para combatir el abandono escolar. La OCDE, desde 2013, en sus informes sobre equidad, viene alertando de que concentrar al alumnado desfavorecido en ciertos centros hace difícil garantizar la equidad educativa y perjudica el funcionamiento del sistema. De hecho, en el último informe que presentó sobre equidad educativa, dedica un capítulo entero a la cuestión de la segregación escolar socioeconómica. El Banco Mundial ha presentado a principios de este año un informe sobre cohesión y convergencia entre países en la Unión Europea, y alerta de la segregación escolar socioeconómica y menciona a España. El Consejo de Europa lo mismo. El Comisionado de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones a los Estados miembros sobre esta cuestión. Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, este año, en sus observaciones a España, mencionó su preocupación por la concentración del alumnado desfavorecido en ciertos centros escolares en nuestro país. Por tanto, aquí hay un contexto de organismos internacionales que nos piden actuar.
¿Qué hemos hecho nosotros en nuestro informe? Hemos querido ver cuál es la situación de la segregación escolar en España usando los datos del informe PISA de 2015 y de los años anteriores. Hemos utilizado un índice en el que hay bastante consenso académico como indicador para medirlo, que es el índice de Gorar. No entraré en profundidad en los tecnicismos, pero mide en qué medida las escuelas de un país se desvían de la proporción que les correspondería si se repartiera al alumnado desfavorecido proporcionalmente, en qué medida se desvían de asumir esa proporción que les corresponde. Usamos la definición de alumnado desaventajado que hace la propia OCDE, que es el 25% más pobre de nivel socioeconómico más bajo de la distribución. Bien, pues ¿qué encontramos? Pues que de 2009 a 2015, en la Comunidad de Madrid, y aquí tengo el gráfico del informe, pues la segregación escolar socioeconómica ha subido un 35,7%, perdón. Es decir, la Comunidad de Madrid ha pasado de la mitad baja de la tabla a la parte alta de la tabla. Le diré que en España esa subida ha sido el 14%, por tanto la Comunidad de Madrid ha experimentado una subida bastante más significativa que el resto del país. Por ponerlo en contexto europeo, y este gráfico yo sé que ya se ha discutido, la Comunidad de Madrid está la segunda, si la comparáramos con los países europeos, después de Hungría, como el territorio de la Unión Europea donde el alumnado desfavorecido estudia más concentrado. Y compartimos la parte alta del ranking sobre todo con países de Europa del Este, es decir, somos el país occidental de Europa Occidental que más a la derecha está en ese ranking. Esto coincide con otros indicadores. El índice de inclusión social de PISA de la Comunidad de Madrid, por usar el que usa también la OCDE, nos dice lo mismo. La Comunidad de Madrid es la comunidad con más bajo nivel de inclusión social en las escuelas. Hemos mirado también cuáles son los datos, ya no solo del ranking, del indicador, sino qué características, cuántos centros son, o sea, qué características tienen, digamos. Lo que hemos encontrado a nivel del Estado, y siento no tener los datos de la Comunidad de Madrid, pero los tendré a principios del próximo año, es que 1 de cada 10 centros educativos en España puede ser calificado de centro gueto, porque más del 50% del alumnado que estudia en esos centros proviene de nivel socioeconómico bajo, y 9 de cada 10 de esos centros son centros públicos. Bien, esta es la situación, pero ¿qué impacto tiene? Se preguntarán probablemente ustedes. Pues hemos usado una técnica econométrica de análisis de impacto que nos permite comparar qué le pasa a un estudiante, comparar dos estudiantes aislando el resto de características para ver solo el impacto que tiene estudiar o no en un centro donde hay alta concentración de alumnado vulnerable. ¿Qué hemos encontrado insisto en que los datos son para el conjunto de España, pero probablemente sean extrapolables? Bien, la segregación escolar, estudiar en un centro con segregación reduce el rendimiento en PISA de media en 25 puntos. Por mirar una equivalencia es como medio año de escolarización. La segregación escolar aumenta la probabilidad de repetir en un 8,3% y reduce las expectativas de cursar estudios superiores en un 13,1 puntos porcentuales. Esto está claramente vinculado con el abandono. Si bien PISA no mide el abandono, sí que el indicador de expectativas de cursar estudios superiores puede ser una aproximación del impacto que esto puede tener sobre el abandono en un país que es, les recuerdo, el segundo país con mayor nivel de abandono escolar de Europa. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto sí que lo sabemos por investigaciones de la OCDE y también investigaciones hechas en España, que mezclar el alumnado de diverso origen socioeconómico dentro del mismo centro de manera equilibrada mejora el rendimiento de los desaventajados sin perjudicar a aquellos que van mejor. Esto se llama efecto pares en la literatura y tiene que ver con las expectativas de los compañeros, tiene que ver con las expectativas del propio profesorado, tiene que ver también con la ausencia de modelos de referencia en el entorno de algunos alumnos. Por tanto, ¿cómo afecta esto a la situación educativa de España y de la Comunidad de Madrid? Bien, en primer lugar, hace más ineficiente a un sistema educativo, porque por los datos que yo les he dicho, si un alumnado que ya arrastra por su origen socioeconómico la probabilidad de tener más problemas en el sistema educativo, y además le añadimos que en lugar de utilizar el efecto pares lo estamos concentrando y por tanto no nos beneficiamos, sino que les perjudica, esto hace que sea más difícil atender las necesidades. Necesitamos más recursos para atender las mismas necesidades. Por tanto, es más ineficiente como política pública. En segundo lugar, perjudica la equidad, porque aumenta el impacto que ese origen socioeconómico tiene sobre las trayectorias y sobre los resultados educativos. En este sentido, existe cada vez un consenso mayor dentro de la investigación educativa, en que la Comunidad de Madrid
en lo que tiene que ver con PISA, tiene buenos resultados en relación a su rendimiento, está entre las mejores comunidades autónomas de España, pero en lo que tiene que ver con equidad tiene mucho que mejorar y no está precisamente, está más bien entre las que tienen datos más negativos. Y esto, pues bueno, han salido recientemente varias investigaciones de la Fundación Ramón Areces, fundaciones que tienen bastante trabajo en esto, también de la Universidad Camilo José Cela. Yo aquí me he traído un gráfico de la Camilo José Cela que muestra, bueno, pues los dos indicadores que utiliza PISA para ver el impacto del origen socioeconómico sobre el rendimiento de los estudiantes, y en los dos la Comunidad de Madrid está en la parte más alta, es decir, donde más impacto tiene el origen social sobre el rendimiento. Esto no significa, insisto, el problema no es el dato medio. Es decir, la Comunidad de Madrid no tiene muchos estudiantes que tengan bajo rendimiento. Eso es cierto. Pero la probabilidad, el impacto que tiene el origen social en la probabilidad de estar en ese grupo de estudiantes que tienen bajo rendimiento es más alto que en otros lugares de España. También la repetición es preocupante y les explicaré por qué. España tiene unos datos de repetición que no tienen comparación con el resto de la OCDE. Pero además España tiene una particularidad, y es que es el territorio de la OCDE donde el origen social impacta más sobre la probabilidad de repetir. Y en este sentido la Comunidad de Madrid encabeza también ese ranking, es decir, tiene la probabilidad de repetir. Les daré el dato, es decir, la diferencia entre un niño rico y un niño pobre en la Comunidad de Madrid, el niño rico tiene 8 veces más probabilidades de repetir que el pobre a igual nivel de competencias, es decir, el nivel de rendimiento ya ha sido aislado. Por tanto, entenderán que la segregación, si ya les he comentado, comenta la repetición, perjudica también a este dato. Aquí tienen a Madrid en la parte más alta del ranking, 8 veces más probabilidad. Y el abandono escolar, como les decía, también es un factor que se ve afectado por la segregación. La Comunidad de Madrid, otro dato, si bien se ha reducido el abandono escolar, en el quintil 1, el 20% más pobre de los estudiantes, de 2009 a 2015 subió el abandono escolar. Es verdad que el dato medio ha descendido. Por tanto, afecta al rendimiento, pero también afecta a la cohesión social. Hay otros datos que hablan del impacto que la segregación tiene sobre la relación, sobre que no relacionarse con lo diferente se traduce en menos apertura a la diversidad, merma la empatía, es decir, afecta a la cohesión social. Y ya no es solo un problema de cómo atendemos educativamente a los desfavorecidos, sino que separarlos socialmente tiene un impacto sobre la cohesión social de una sociedad. Bien, ¿qué políticas educativas impactan sobre eso? Hemos intentado analizar con expertos, analizando las recomendaciones que hacen organismos internacionales. Hay 3 factores que interactúan a la hora de hablar de la segregación escolar socioeconómica: la segregación residencial, las pautas de elección de la familia y las políticas educativas. Y sí que me adelanto ya al debate que se ha producido antes, no es solo un problema de segregación residencial, y los datos nos lo ponen de manifiesto, las políticas educativas impactan. Hay 3 tipos de políticas que a lo largo del proceso de escolarización afectan a la segregación. Las políticas de oferta, que es donde se crean las plazas y cuáles son las características de esos centros. Políticas de demanda, es decir, cómo se canalizan la elección de las familias, su preferencia en una composición de centro, y los recursos, es decir, cómo se atiende en los centros a una determinada composición de alumnado. Bien, en relación con las políticas de oferta, también llamadas de planificación, la cuestión básica es que cuando hay grandes desequilibrios en la calidad y en los servicios que ofertan una serie de centros en una misma zona, pues eso hace que las familias opten por unos centros y no por otros. ¿Qué cuestiones se pueden intervenir aquí? Pues asegurar que hay una oferta comparable de servicios, por ejemplo, comedor escolar, actividades extraescolares, también de oferta académica, que a menudo también condiciona. Evitar también que a la hora de crear líneas y crear centros se tengan en cuenta también factores de inclusión. Y, por supuesto, perseguir el cobro de cuotas. Es decir, si todos los centros no son accesibles a todo el mundo, porque en unos hay que pagar y en otros no, pues obviamente es una barrera que condiciona la elección y que puede conducir a generar segregación. Políticas de demanda. Esto tiene que ver con la admisión. Aquí sabemos por mucha evidencia que las familias, en función de su origen socioeconómico, no eligen igual. Por tanto, las familias de bajo nivel socioeconómico tienden a priorizar la cercanía, las familias de clase media y media alta tienden a priorizar la calidad de los centros, las características. Por tanto, esto genera diferencias en el proceso de elección, y necesitamos mecanismos que corrijan y garanticen una distribución equilibrada. Aquí se pueden fijar mínimos y máximos de alumnado desfavorecido por centro. La zonificación, si las zonas son de tamaño medio y abarcan población heterogénea, pueden ser un instrumento.
También las oficinas de matriculación única, que permitan que informen a las familias, que recojan las solicitudes, que las tramiten, que puedan apoyar y acompañar a las familias más vulnerables en el proceso de elección y escolarización. Y también las comisiones de escolarización como un espacio para generar un trabajo colectivo entre escuelas públicas y concertadas y la comunidad educativa. Por último, políticas de recursos. Aquí se trata de dar más a los centros que más necesidades tienen. Aquí hay que abordar la cuestión de la detección temprana y actuación preventiva con los alumnos con origen socioeconómico desfavorecido, porque a diferencia de las necesidades educativas especiales, no tienen un reconocimiento legal y no hay un proceso de diagnóstico previo. La asignación de recursos por índices de necesidad, el apoyo a proyectos educativos innovadores en los centros y también la gratuidad, es decir, apoyar, por ejemplo, mediante ayudas el acceso a actividades complementarias y extraescolares, que a menudo son también un factor de exclusión a la hora de ir a un centro u otro. En definitiva, necesitamos un abordaje integral del problema de la segregación y una intervención proactiva de las administraciones en esos tres niveles: oferta, demanda y recursos. Y aquí la administración autonómica puede hacer mucho, pero abordar el problema empieza por reconocer que lo tenemos, o sea, asumir que esto tiene un impacto sobre el sistema educativo madrileño, que aquí tenemos un ámbito en el que podemos mejorar. Y además yo quiero poner el ejemplo de que aquí hay administraciones de muy distinto color político que en nuestro país han decidido que hay un problema y se han puesto a trabajar en ello. Es decir, Castilla y León, por ejemplo, hace unos meses aprobó un decreto contra la segregación escolar con medidas muy interesantes. La Consejería de Educación de Cataluña está trabajando ahora mismo a raíz de una iniciativa del Defensor del Pueblo, del Síndic de Greuges de Cataluña, y Euskadi, como parte de su pacto educativo y de la nueva ley de educación, también está discutiendo algunas de las medidas que yo les he comentado. Quiero finalizar, porque ya he superado el tiempo, antes de que la presidenta me llame la atención, hacer algunos comentarios. Quiero hacer algunos comentarios breves sobre las dos iniciativas que se están discutiendo en relación con este tema en la Asamblea. Nuestra visión es que necesitamos que se abra este debate. Ese es nuestro planteamiento. Nosotros creemos que hay que abrir el debate y empezar a plantear medidas. Y por eso es verdad que la organización a la que represento ha apoyado la iniciativa legislativa de los ayuntamientos, precisamente porque ha permitido que hoy estemos discutiendo sobre inclusión educativa en la Comunidad de Madrid y nos permita empezar a dar pasos. Es verdad que es una proposición de ley de medidas prioritarias, no es holística, no es integral, pero empieza a plantear la cuestión. Hay algunos elementos positivos que están reflejados en esa iniciativa que desde el punto de vista de la segregación escolar socioeconómica pues son interesantes. Es decir, la planificación de la oferta con criterios de equidad, tener datos, que es un problema que tenemos, empezar a tener datos sobre los niveles de concentración del alumnado desfavorecido en los centros, y esa tasa nos lo permitiría, y también dotar a los centros de personal en función de sus necesidades. Esas son cuestiones que nos parecen interesantes. También abordar los problemas de concentración que genera la matrícula extraordinaria y el alumnado que se escolariza tardíamente. Hay muchas de las medidas que yo les he comentado que se podrían incorporar, que no están en la ILA. O sea, la ILA se podría mejorar sin duda. La ley de equidad e inclusión educativa que ha planteado Podemos, nosotros compartimos los fines, incorpora algunas de estas medidas, habla de las comisiones de escolarización. Es verdad que sería necesario un mayor reconocimiento de la problemática del alumnado socioeconómicamente desfavorecido. Es verdad que necesitaría un reconocimiento explícito porque en la normativa de la Comunidad de Madrid, atención a la diversidad, no está reconocido como categoría y eso genera un problema a la hora de la detección y de la atención. Y medidas más concretas en los niveles que yo le decía, oferta, demanda y recursos. Pero hay otras iniciativas que se podrían implementar desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde esta propia Asamblea, es decir, planes de dotación de recursos extra, modificar las estadísticas para que tengamos datos, o campañas incluso de sensibilización a las familias para que a la hora de elección opten por centros que sean más inclusivos. Por último, finalizaré diciendo que obviamente sí nos preocupa que se dilate esta cuestión, porque creemos que el tema es urgente, que nos lo piden los organismos internacionales y que hay que empezar a abordar las cosas, tomar medidas. Luego ya tenemos la posibilidad de analizarlas, ver si no funcionan y modificarlas, que así es como funciona la política pública. Pero definitivamente, si queremos que cada niño y cada niña tenga las mismas oportunidades de aprender y de desarrollarse, y si queremos que eso no dependa de la familia en la que nace, definitivamente tenemos que abordar y erradicar la segregación escolar socioeconómica en la Comunidad de Madrid y apostar hacia un sistema educativo más inclusivo. Es una cuestión de derecho a la educación, de equidad, pero también de eficiencia y de eficacia del sistema educativo, de igualdad de oportunidades y de cohesión social. Muchas gracias. Muchas gracias. Intentaré hacerlo posible porque son muchas preguntas. Bueno, lo primero, por supuesto, agradecerles la atención y las preguntas que han planteado.
Me preguntaba Ciudadanos por la figura del profesor. No me ha dado tiempo a explicar en la presentación que nosotros describimos la segregación escolar, bueno, no nosotros, la evidencia como un círculo vicioso, es decir, cuando se concentran las necesidades y no se dota de los recursos, eso hace más difícil atender esas necesidades. A menudo, cuando el profesorado no tiene los recursos, que era lo que usted señalaba, a menudo se ve superado y o bien no tiene el incentivo para seguir en un centro donde se ve superado por las circunstancias, porque no se le dan los recursos, ya sean formativos, ya sea de otros docentes, de otras figuras docentes o de los equipos de orientación que puedan apoyarlo. A menudo ese profesor o bien huye o bien no tiene el incentivo para ir a esos centros, se produce una estigmatización de ciertos centros, las familias no quieren ir. Esta descripción que yo les hago probablemente la conozcan, y es el proceso de guetización que se da también en la Comunidad de Madrid. Entonces, en ese sentido, los datos que nosotros tenemos lo que demuestran es que se da ese proceso, es decir, que no logramos que el profesorado más cualificado esté en esos centros, que a menudo se dan lógicas de huida en los centros que más necesidad hay. Entonces, desde luego nosotros creemos en una dotación de recursos a los centros en función de necesidades y desde esa lógica que ya le digo, pueden ser o bien formativos para atender necesidades específicas en cada contexto de centro o bien de perfiles complementarios. Sin lugar a dudas, el profesorado es la herramienta fundamental, son los profesionales que están en los centros y son los que van, en definitiva, que atender, ¿no?, esta realidad. Y lamentablemente lo que vemos es que no se le dan los recursos y, por tanto, no pueden responder a esa situación. Pero, desde luego, eso, bueno, una de nuestras propuestas, de hecho, es plantear incentivos también para la estabilidad, que en esos centros es fundamental. Esa inestabilidad de la que yo les hablaba hace muy difícil poner en marcha a menudo proyectos educativos innovadores. Entonces necesitamos dar incentivos a esa estabilidad y apoyar especialmente esos centros que tienen más necesidades. Me preguntaba por las enmiendas concretas, mencionar que les hicimos llegar una serie de enmiendas a la iniciativa legislativa, porque ya les decía que se presentó antes de que nosotros la apoyáramos y que hay cuestiones que creemos que pueden mejorarla. Yo, por supuesto, se las haré llegar otra vez después de esta sesión. Por ejemplo, algunas de las cuestiones que nosotros creíamos que eran mejorables, por ejemplo, es incluso cómo se mide el alumnado con necesidad de apoyo a la inclusión que define la iniciativa. Creemos que hay que medir mejor el alumnado socioeconómicamente desfavorecido, que la renta mínima de inserción y los otros datos no recogen bien esa cuestión, y, por ejemplo, incorporar elementos como la renta familiar o el alumnado que recibe beca comedor pueden ser medidas para mejorar esa medición. También, por ejemplo, el alumnado que es sujeto de protección internacional puede ser otro elemento para incorporar en esa medición. También nosotros apostamos porque cuando se fijan máximos en los centros, no se fijen solo para el alumnado con necesidad específica, con necesidades educativas especiales, sino que necesitamos trabajar en esa lógica que yo le decía antes de incorporar la categoría del alumnado desfavorecido, socioeconómicamente desfavorecido, que otras comunidades autónomas ya están incorporando a su normativa de atención a la diversidad. Por ejemplo, Cataluña ya lo ha hecho. Es verdad que la Comunidad de Madrid todavía no, o sea, mantiene la educación compensatoria, o sea, esa categoría queda dentro de la educación compensatoria. Nosotros somos más partidarios de incorporarlo en las categorías de ACNEAE y, por tanto, entraría, cuando se fijen máximos de ratio por aula, también incorporar esa categoría, porque eso nos permitiría limitar la concentración de alumnado desfavorecido en los centros. Y trabajar la cuestión de dar recursos extra, que creemos que en la iniciativa legislativa no queda suficientemente claro que, aparte de dotar de recursos en general para esos planes de inclusión, hay que dar extra a los centros que se detecte que tienen mayor concentración, y además que esos planes estén orientados a reducir la concentración. Porque a menudo lo que vemos es que se hacen planes de centros prioritarios que tienen toda la buena intención, pero que no están orientados a reducir la segregación, sino que, bueno, más bien a paliar las necesidades que tiene el centro. Nosotros creemos que tiene que haber objetivos e indicadores específicos de que el centro se vuelve más atractivo y que se reduce la segregación. Y evitar, además, la estigmatización. Cuando se hagan esos programas, que no se hagan públicos los centros que están, porque obviamente para una familia de clase media ir a un centro que tiene una etiqueta que pone centro prioritario, como en algún momento ha pasado, pues más repele que atrae, ¿no? Entonces, cuidar ese tipo de cuestiones. Y como tengo poco tiempo, en relación con la iniciativa, o sea, yo creo que muchas de las medidas, me refiero a la iniciativa, perdón, a la ley de equidad e inclusión educativa de Podemos, incorporar medidas concretas, tanto en la parte de oferta, los criterios de inclusión dentro de la planificación de la oferta escolar, incorporar algunas de las medidas que yo le comentaba de fijar máximos, jugar con la reserva de plaza. Nosotros somos partidarios tanto de fijar reservas de plaza generales para toda una comunidad, sino trabajar
y hay buenas experiencias en otras comunidades autónomas, trabajar con los padrones para fijar reservas de plaza adaptadas a la situación de cada zona y, por tanto, saber cuántos alumnos se tendrían que derivar a cada centro y adaptar esa reserva de plaza. En fin, hay muchos otros instrumentos, pero creemos que hay que concretar los instrumentos que se van a utilizar para garantizar para combatir esa segregación. De las otras preguntas que me hacían, en relación con la inversión, nosotros ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la comunidad educativa, la Comunidad de Madrid tiene margen para mejorar su inversión. Es verdad, el dato de que de las que menos invierte por alumno es un dato que está. Es verdad también que la Comunidad de Madrid tiene unas características particulares, es la que más alumnado tiene en centros privados, que por tanto eso tiene un efecto de menor necesidad, si podemos decirlo así, de gasto público. Por tanto, hay muchos matices en eso. En todo caso, nosotros somos partidarios de una financiación orientada a atender la equidad y la inclusión. No toda la financiación, y esto tenemos mucha evidencia, tiene por qué mejorar la atención a la diversidad y la atención a la equidad. Por tanto, depende de dónde invirtamos. Y ahí también hay un debate sobre focalizar, por ejemplo, en algunas de las medidas que yo les estaba comentando. En relación con el bilingüismo, aquí voy a aprovechar para mantener el suspense y así que tengan interés en leer el informe, porque es una de las cuestiones que vamos a tratar en el informe de la Comunidad de Madrid. Como criterio general sí les diré que nosotros somos partidarios de intervenciones sistémicas, que esto lo decía en mi intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que si se implanta una medida en un centro sí y en otro no de la misma zona, eso tiene un efecto de atracción a ciertas familias y eso genera segregación. Pero ya les digo que este tema queremos analizarlo con datos para poder entrar en ese... poder analizar el tema en profundidad, lo haremos en el informe. En relación... Se comentaba el tema de los ratios. Nosotros creemos que es un instrumento y es una de las cosas que plantea la iniciativa. Reducir, por ejemplo, las ratios por aula cuando hay niveles de concentración. Eso es un instrumento interesante que ya se ha aprobado. También otro instrumento que les decía era el máximo por aula. Sí que quiero hacer algunos comentarios en relación... Bueno, para nosotros nosotros sí entendemos que está vinculado con la educación inclusiva porque es una dimensión de la educación inclusiva. Es decir, la segregación es quizá la otra cara, la antítesis. Por tanto, sí entendíamos que era una contribución interesante al debate de la inclusión. En relación con los índices, son índices distintos. El índice de inclusión social lo que hace es medir hasta qué punto la diversidad social está dentro de los centros. El índice de inclusión académica lo que mide es hasta qué punto hay diversidad de resultados educativos dentro de un centro. Es decir, por tanto, lo que estaríamos midiendo sería hasta qué punto hay segregación por su rendimiento, no segregación por una característica social. O sea, que miden cosas distintas. Por tanto, están midiendo cosas distintas y nos reflejan distintas realidades. A veces la segregación no se produce porque hay una mala voluntad de las administraciones, en absoluto. Como yo les comentaba, es una lógica que se retroalimenta y que a veces tiene que ver con lógicas sociales. Lo que sí apostamos es que una administración que por supuesto está comprometida, no lo ponemos en duda, con la equidad y con la inclusión, puede hacer cosas para corregir ese fenómeno. Entre otras cosas porque creemos que hace más eficiente al sistema educativo, nos permite usar mejor los recursos y mejorar nuestros resultados. Ya le decía, los datos medios no son el problema de la Comunidad de Madrid y todos los datos que ha dado son ciertos y algunos ya los había comentado yo. Es el impacto que tiene el origen social sobre la probabilidad de tener malos resultados. Y en ese caso, ya le decía, tanto en el abandono como en otros datos que yo les enseñaba, yo les mostraba este dato, es decir, el único grupo en el que entre 2009 y 2015 sube el abandono escolar es el 20% de niños y niñas más pobres. Por tanto, ese es el problema, cómo logramos que el origen social, que eso es al final la definición de equidad educativa. Y ahí creemos que hay margen y combatir la segregación escolar es una vía para hacer más efectivo, más eficaz, más eficiente el sistema educativo para atender la equidad y, desde luego, es una dimensión de la inclusión educativa. Como no tengo tiempo, ya me está mirando el presidente antes que me llame la atención. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y, por supuesto, pueden contar con nosotros para lo que podamos ayudarles en su debate y en sus trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferrer. No.